¿Qué harías si una carta perdida te revelara secretos inconfesables del pasado? Bienvenidos a nuestro relato de hoy, donde exploraremos el inquietante misterio del mensajero. Acompáñanos en esta espeluznante historia que te hará cuestionar la naturaleza de los mensajes del más allá. Todo comenzó en un pequeño pueblo enclavado en un valle rodeado por montañas, donde las casas eran antiguas y las historias, aún más antiguas. Los habitantes de este lugar vivían sus días en una aparente calma, ajenos al misterio que pronto los envolvería. Don Álvaro, el cartero del pueblo, era una figura conocida por todos. Con su aspecto de anciano encorvado por los años, manos temblorosas y una voz susurrante que parecía provenir de otra época, se había ganado la confianza y el cariño de los vecinos. Sin embargo, nadie sospechaba el oscuro secreto que escondía. Don Álvaro tenía una costumbre peculiar, y entregaba cartas de personas fallecidas hace años. Estas misivas llegaban con un aire de misterio y contenían revelaciones que podían cambiar la vida de quienes las recibían. Cada carta era una llave que abría puertas a secretos que el tiempo había enterrado. Era como si don Álvaro fuera un puente entre el mundo de los vivos y los muertos, trayendo consigo mensajes que nadie esperaba recibir. Una mañana, Sofía, una joven recién llegada al pueblo, recibió una carta inesperada. La carta estaba amarillenta, con la tinta desvaída, pero el contenido era perturbadoramente claro. Provenía de su bisabuela, quien había fallecido hacía más de 30 años. En la carta, su bisabuela le confesaba un oscuro secreto familiar, un asesinato que había sido ocultado durante décadas. La carta mencionaba una antigua cabaña en el bosque, donde se encontrarían pruebas del crimen. Con el corazón acelerado y el miedo apoderándose de ella, Sofía decidió investigar. El bosque que rodeaba al pueblo era conocido por su densa vegetación y sus historias de apariciones. A medida que Sofía se adentraba en el bosque, la atmósfera se volvía más opresiva, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos sin revelar. Los árboles, altos y centenarios, parecían susurrar entre sí, como si quisieran advertirle sobre lo que estaba por descubrir. Finalmente, llegó a la cabaña. Era una estructura desvencijada, con ventanas rotas y puertas que crujían al menor contacto. En el interior, encontró un viejo baúl que contenía objetos personales y un diario detallando los eventos que llevaron al asesinato. Lo más perturbador fue la última entrada del diario, que parecía haber sido escrita el día de la muerte de su bisabuela, narrando un encuentro con una figura misteriosa que se asemejaba inquietantemente a don Álvaro. Con cada página que leía, Sofía sentía que el peso del pasado se hacía más fuerte. La última entrada del diario era una advertencia clara: el mensajero vendrá por ti. De repente, un golpe seco en la puerta de la cabaña la sacó de su ensimismamiento. Al abrir la puerta, no encontró a nadie, pero en el suelo había otra carta, sin remitente. Al abrirla, una corriente helada recorrió su cuerpo. Era una carta de su propia madre, fallecida en un accidente hacía 5 años, advirtiéndole de un peligro inminente. Con el atardecer cayendo y la oscuridad envolviendo el bosque, Sofía decidió regresar al pueblo. Al llegar, buscó desesperadamente a don Álvaro, pero los vecinos le dijeron que hacía años que había dejado de ser el cartero y que, según contaban las historias, había muerto hacía décadas. Desconcertada y con un creciente sentimiento de inquietud, Sofía comprendió que el verdadero misterio no era el contenido de las cartas, sino la existencia misma de don Álvaro. Días después, en la tranquilidad de su hogar, recibió otra carta. Esta vez, el sobre estaba limpio y nuevo, pero el remitente seguía siendo desconocido. Al abrirla, encontró un simple mensaje: no puedes escapar del pasado. Con el miedo latente en su corazón, decidió quemar todas las cartas, esperando así poner fin al terror que la acosaba. Sin embargo, al día siguiente, otra carta apareció en su puerta, idéntica a las anteriores. La figura de don Álvaro se manifestaba cada noche en sus sueños, entregando cartas de advertencia y desenterrando más secretos familiares. Sofía decidió investigar más a fondo la historia de don Álvaro. Habló con los habitantes más antiguos del pueblo,
quienes le contaron que don Álvaro había sido un cartero ejemplar durante su vida, siempre puntual y dedicado a su trabajo. Sin embargo, una tragedia había marcado su vida, la misteriosa desaparición de su esposa e hija, quienes nunca fueron encontradas. Desconsolado, don Álvaro continuó con su labor de cartero hasta el día de su muerte, pero algunos decían que su espíritu nunca encontró paz. Un día, mientras exploraba la biblioteca local, Sofía encontró un antiguo libro de registros en pueblo. Entre las páginas polvorientas, descubrió una entrada sobre la familia de don Álvaro. Se mencionaba que su esposa e hija habían desaparecido en circunstancias extrañas, y que algunos creían que había sido un acto de venganza de una persona con la que don Álvaro había tenido un conflicto. Sin embargo, no había pruebas concretas y el caso quedó sin resolver. Cada carta que Sofía recibía parecía estar conectada con las desapariciones y los secretos del pasado. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, sintió una presencia en su habitación. Al abrir los ojos, vio la figura borrosa de don Álvaro, quien le entregó otra carta antes de desvanecerse. Temblando, Sofía abrió la carta y leyó: «Encuentra la verdad, libera mi alma». Con una determinación renovada, Sofía decidió seguir las pistas dejadas en las cartas. Cada una la llevaba más cerca de la verdad sobre la desaparición de la familia de don Álvaro y el asesinato que su bisabuela había mencionado. Descubrió que las dos historias estaban entrelazadas de una manera que nunca hubiera imaginado. La bisabuela de Sofía había sido testigo de un encuentro entre don Álvaro y un hombre desconocido el día de la desaparición de su familia. Temiendo por su vida, nunca había revelado lo que sabía. Sofía decidió confrontar al hombre que su bisabuela había mencionado en su diario. Al encontrarlo, descubrió que era un anciano que vivía solo en una casa al borde del bosque. El hombre, al principio reacio a hablar, finalmente confesó que había tenido una disputa con don Álvaro y que, en un arranque de ira, había causado la desaparición de su familia. Sin embargo, el hombre juraba que nunca había querido que las cosas llegaran tan lejos y que había vivido con culpa desde entonces. Al regresar al pueblo, Sofía llevó las pruebas a las autoridades locales, quienes reabrieron el caso. La verdad finalmente salió a la luz y la comunidad quedó conmocionada al descubrir el oscuro pasado que había estado oculto durante tanto tiempo. Con el culpable finalmente enfrentando la justicia, Sofía sintió que había hecho lo correcto al seguir las pistas de las cartas. La noche después de que el caso fue resuelto, Sofía tuvo un sueño en el que don Álvaro y su familia finalmente se reunían, agradeciéndole por liberar sus almas. Al despertar, sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Las cartas cesaron y la figura de don Álvaro dejó de aparecer en sus sueños. La historia de Sofía y el misterioso mensajero se convirtió en una leyenda local. Algunos dicen que todavía se pueden encontrar cartas antiguas en las casas del pueblo, escritas por manos que ya no existen en este mundo. Nadie sabe quién era realmente don Álvaro ni por qué entregaba aquellas cartas, pero una cosa es segura: en el pequeño pueblo del valle, los secretos nunca mueren del todo. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y compartir en los comentarios qué te pareció. Gracias por acompañarnos en este viaje al misterio y lo desconocido. Hasta la próxima.